Muy buenos días, hermanos. Gracias, hermana Caro. Buenos días. Los salmos son hermosos y nos dan mucha enseñanza, hermanos. Hay tanta riqueza en los salmos que yo creo que nunca en la vida que llevamos vamos a terminar de entenderlos y comprenderlos y disfrutarlos y ver las grandezas de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Ya estamos aquí esta mañana. Este domingo es muy especial porque estamos aquí. Por eso es muy especial como cada domingo. Gracias a Dios por permitirnos congregar, por permitirnos juntos como iglesia de poderle decir: yo te alabo con el corazón. Hermanos, vamos a cantar verdaderamente con nuestro corazón. Amén. Yo te alabo, con el corazón, y te exalto con todo mi ser.
Señor Jesucristo nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha redimido. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Amarlo. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Él sea nuestra pasión, sea el por qué vivimos. Y eso lo hace solamente el Espíritu Santo morando en la vida de cada uno de nosotros. Cristo es mi voz.
equipados, hermanos, equipados, dice el apóstol Pablo, que Dios nos ha dado esa perfección a través de su Espíritu Santo. Estamos en ese camino y el hecho de estar equipados, hermanos, nos hace tomar esa decisión de seguir a Cristo. Porque si no tuviéramos el Espíritu Santo, no llegamos ni a la puerta. Pero gracias a Dios por su Espíritu, porque Él cuando se va, deja su Espíritu y nos dice: estás equipado para seguirme. Entonces necesitamos verdaderamente, hermanos, seguir a Cristo. A pesar de las circunstancias, a pesar de los muros, a pesar de los problemas, a pesar de todo, Él está con nosotros. Rodeando esto, pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, y mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré,
en pie, Señor. Tú no cambias, tú eres inmutable. Y confiamos en tu promesa, Dios. Y confiamos en que tú vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, y tú nos prometes que vamos a estar contigo por la eternidad. ¿Cómo va a ser, Señor? No lo sabemos, pero vamos a estar contigo. Porque todos los que hemos creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y resurrección, tú nos prometes vida eterna, Dios. Gracias te damos por tu bendita palabra, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Buenos días. Qué gozo es poder alabar a nuestro Señor. Hoy es primer domingo de mes y como cada primer domingo de mes recordaremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través de la Santa Cena. Antes de comenzar, quiero pedirles por favor que si tú no has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, te abstengas de participar tomando los elementos de la cena, pero nos puedes apoyar participando, escuchando cuál es el significado de este memorial. Recordemos que en el Antiguo Pacto el pueblo de Israel tenía muchas festividades que celebraban, pero hay una muy en especial que era la más importante para ellos, y esta festividad era llamada el Yom Kippur, es decir, el Día de la Expiación. Y esto lo vemos en Levítico capítulo 23, versículos 26 al 31. En este día, el sumo sacerdote está autorizado para entrar en el lugar santísimo, a quemar incienso y rociar la sangre de un animal sacrificado sobre el arca del pacto o el propiciatorio. Al hacerlo, el sumo sacerdote estaba expiando sus propios pecados, los de su familia y los del pueblo. Y es que a causa del pecado, en ese momento existía una barrera entre Dios y el hombre, y nadie podía tener acceso a la presencia de Dios, excepto el sumo sacerdote, y solo una vez al año. A diferencia de las otras ceremonias que se realizaban durante todo el año, las tareas realizadas durante este día, el Yom Kippur o el Día de la Expiación, debían ser realizadas estrictamente por el sumo sacerdote, y así la palabra del Señor lo declara repetidas veces en el libro de Levítico, capítulo 16. Y hará expiación por sí mismo y por su familia, hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su familia y por toda la congregación de Israel, etc. Vemos que Él era el único responsable de todos los aspectos del servicio divino durante este día. En total se ofrecían 15 sacrificios, se ofrecía incienso, entre otras cosas. Al prepararse para esta festividad, el sumo sacerdote llevaba un proceso muy estricto de purificación, el cual consistía en que antes de entrar al tabernáculo o al templo, tenía que lavar su cuerpo, colocarse ropa especial, y lo vemos en Levítico 16, versículo 4. Después de esto, debía sacrificar un becerro como ofrenda por el pecado de él y de su familia. Versículos 6 al 11. La sangre del becerro que había que esparcirla en el arca del pacto. Después, el sacerdote debía de traer 2 machos cabríos, uno para ser sacrificado a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Versículo 16. Y el otro macho cabrío tendría que ser utilizado como chivo expiatorio. El sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de este chivo y confesaba sobre él la rebelión y la maldad de los hijos de Israel, y después lo soltaba en el desierto. El macho cabrío llevaba sobre sí todos los pecados del pueblo que eran perdonados por otro año. En esta confesión que hacía el sumo sacerdote, los judíos lo llaman el vidui, que en nuestro tiempo también significa confesión. Aquí el sacerdote exponía ante el Señor todo el pecado de él, de su familia y del pueblo. Y en algo expresado en nuestra lengua actual, la confesión de ellos decía de esta manera: Señor, de estas transgresiones somos culpables, fuimos desleales, usurpamos lo ajeno, hemos calumniado, actuamos con perversidad, hemos sido crueles, hemos pecado con intención,
hemos sido violentos, calumniamos, mal aconsejamos, hemos mentido, hemos sido cínicos, hemos desobedecido, hemos abusado, fuimos provocadores, nos hemos corrompido, hemos cometido crímenes, hemos sido hostiles, hemos sido obstinados, fuimos inmorales, fuimos destructivos, aborrecimos lo correcto, hemos fallado e indujimos al error. Oh Señor, hemos pecado, nos hemos rebelado y hemos transgredido la ley contra ti, yo y mi casa. Te suplico, Señor, que hagas expiación por los pecados y por las iniquidades y las transgresiones que hemos cometido contra ti, yo, mi hogar y el pueblo. Ten misericordia de nosotros. Todos estos elaborados rituales realizados por el sacerdote eran un recordatorio de que el hombre no podía entrar a la majestuosa presencia de Dios de manera descuidada o irreverente. Pero para nosotros los creyentes, con el nuevo pacto, todo eso cambia, ya que con la crucifixión de Cristo algo increíble sucedió. El hombre ya no estaba separado de Dios. El sistema del Antiguo Testamento quedó obsoleto cuando el nuevo pacto fue ratificado. Por ello, nosotros ya no tenemos que depender de los sacerdotes para que realicen sacrificios una vez al año en nuestro favor, ya que el cuerpo de Cristo fue rasgado en la cruz, así como el velo fue rasgado en el templo. Ahora tenemos acceso a Dios a través de Jesús. Hebreos 10:19 al 20, en la traducción al lenguaje actual, nos lo dice de esta manera: hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora Jesús está vivo y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre, y acabó con la necesidad de sacrificios anuales que nunca iban a poder quitar los pecados de la humanidad. Esos sacrificios eran simplemente una tipología del sacrificio perfecto venidero, del Cordero Santo de Dios sacrificado por los pecados del mundo. El lugar santísimo, la misma presencia de Dios, ahora está disponible a todos los que vienen a Cristo en la fe. Donde antes había una barrera imponente, custodiada por querubines, el Señor ha abierto un camino por la sangre que su Hijo derramó. Por eso, mis hermanos, debemos reflexionar de qué manera nos presentamos el día de hoy. No en el lugar santísimo, sino ante el Rey Santísimo. Nos presentamos con indiferencia, con soberbia, con resentimiento contra algún hermano. ¿Hay algo en nuestro corazón que nos impida ser partícipes el día de hoy de la conmemoración de la Cena del Señor? Si es así, déjame recordarte algo. Cristo rompió la barrera que nos separaba de su Padre, y hoy no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor del Señor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para participar de una manera digna de este memorial, lo único que tenemos que hacer es ponernos a cuentas con el Señor y pedirle perdón por las ofensas que hemos hecho en su contra, y aún por las ofensas que hemos hecho contra los que lo rodean. Entonces, mis hermanos, vamos a orar para ponernos a cuentas con nuestro Señor y así poder participar de una manera digna de este memorial. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en este día venimos pidiéndote perdón, Dios, porque contra ti, solo contra ti hemos pecado, Señor. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos, mi Padre. Te rogamos que nos ayudes a presentarnos de una manera digna delante de ti, Señor, dándole el debido respeto y valor que merece este memorial, en el cual recordamos a tu Hijo, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, el cual se entregó por nosotros y en favor de nosotros, Señor. Gracias porque su vida ha salvado a cada uno de nosotros, porque su sangre derramada en la cruz ha limpiado nuestra maldad, nos ha hecho libres y hoy podemos llamarte Padre, Señor bendito. Señor, te rogamos que sigas borrando todas esas cosas que hemos hecho en estos días que no te han agradado, Señor, en las cuales te hemos ofendido, Señor, o hemos ofendido a nuestros hermanos. Ayúdanos a presentarnos de una manera limpia ante ti, Señor, y poder participar de una manera digna. Te damos gracias y te pedimos esto en el precioso nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.
1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Isaí, ¿puedes orar por favor por lo que nos recuerda el pan? Padre, en esta mañana recordamos el sacrificio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por muchos, reconociendo la máxima muestra de amor que tuvo para con nosotros, dando su vida, dándola completamente, pasando por ese proceso tan difícil, tan abrumante, tanto física como emocional como mental. Con esto reconocemos tu cuerpo, que fue partido por nosotros, que fue rasgado, que fue escupido, que fue golpeado, que fue vituperado. Ahora somos conscientes que era con un propósito grandísimo, trascendental, que era para nuestra salvación, para nuestra reconciliación. Gracias, Señor nuestro, por ofrecer cada parte de ti, para que nosotros pudiéramos volver a ti. Gracias porque te diste a ti mismo en favor de nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participemos, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a orar para recordar lo que representa esta copa. Señor bendito, gracias Padre, gracias porque la sangre de tu Hijo nos ha limpiado, Señor, y ha limpiado el pecado de toda la humanidad, Señor, que confiesa a Cristo como Salvador. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es clara y dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y así como los corderos eran sacrificados en el Antiguo Testamento para limpiar el pecado momentáneamente del ser humano, Señor, sabemos que el sacrificio perfecto de tu Hijo ha limpiado permanentemente nuestro pecado, Señor. Y hoy podemos tener acceso a tu presencia, Señor, a través de ese sacrificio y de esa sangre preciosa, Señor. Bendice esta copa, Dios, que nos recuerda la sangre derramada de tu Hijo, Señor. Ayúdanos a llevarlo presente hoy y siempre en nuestras vidas. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Participemos, mis hermanos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mis hermanos, estemos preparados, pues no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre regresará por su iglesia. Ese momento tan impactante donde la luna, cuando el sol se apaga, cuando cae el Salvador del mundo. Ahorita lo bajo. Sangre
retumbó, la tierra Él quitó, su amor eterno siempre será. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Así es, hermanos, Él está vivo. Él no está en una cruz clavado, no está crucificado, Él vive. También es así, hermanos, que vive también en nuestros corazones. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bueno, pero entonces los niños que pasen a su tiempo de clase con sus maestras. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Qué piensas? ¿Siempre se cumple? ¿Qué tan verdad es esto? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Verdad? ¿Siempre sucede igual? Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha con bien. ¿Nunca sucede distinto?
la verdad es que no siempre pasa así, ¿verdad? De hecho, el libro de los proverbios, que estos son proverbios que están dentro de la palabra de Dios, nos habla de que en la mayoría de ocasiones sí sucede así, pero no siempre. Esa es la gran verdad. No es una regla que tú y yo tenemos que seguir y que por lo tanto tenemos que esperar a que necesariamente suceda. Y la pregunta que sale obvia es ¿por qué? Antes de contestar esa pregunta, déjame decirte que a veces ese es nuestro problema, ¿verdad? Y es que si hay algo que nosotros buscamos dentro de la Escritura es que nos dé la receta de cómo debemos de vivir nuestra vida y ser guiados por esta receta, de manera que cuando tú y yo la cumplamos, Dios nos bendiga. Y encontramos entonces a través de esta receta lo que estamos buscando o lo que queremos. En el libro de Proverbios pareciera que así lo encontramos, y esta es la receta que la sabiduría nos está dando, ¿verdad? De cómo debemos de comportarnos, y entonces se vuelve infalible y siempre se da. De manera que tú y yo terminamos pensando, es sabio apartarnos de los problemas, ¿verdad? Porque yo seré un insensato si me acerco a ellos. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy lejos de los problemas y los problemas me siguen y me caen a mí? A veces pensamos, bueno, entonces el juego se trata de instruir a mi hijo en el camino de Dios, enseñarle la palabra de Dios, para que cuando él sea grande él tenga una relación con Dios. Pero ¿qué pasa cuando no sucede así? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos, a pesar de que nosotros hicimos nuestro trabajo, ellos le dan la espalda a Dios? Por eso la pregunta es, ¿siempre sucede? El libro de los Proverbios es un libro que nos da recetas infalibles, aunque déjame decirte que esta sabiduría, que también pertenece a Dios, si no es un hecho consumado, la mayoría de ocasiones sí llega a suceder como nos lo enseña Dios en su palabra. Hoy iniciamos una nueva serie y no estaremos viendo el libro de los Proverbios, estaremos viendo el libro de Job. ¿Y por qué inicié con esto? Porque precisamente Job es el ejemplo de esto. Job es un hombre justo, es un adjetivo que el mismo Señor le da. Sin embargo, si tú has leído el libro de Job, sabes que él atravesó por un problema muy fuerte, un grave mal que le sucedió. Y por ello tú y yo tendríamos que hacernos la pregunta: ¿por qué si yo hago las cosas como Dios me las pide, por qué a veces tengo que pasar por sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué si la palabra de Dios me dice que yo debo de obedecer lo que Él me da, y cuando Él me lo da, yo lo sigo, y entiendo que en eso yo debería de ser bendecido, pero ¿por qué no sucede así? ¿Sabes? El libro de Job nos dará un viaje por esta pregunta. Aunque no nos dará una respuesta contundente. Sin embargo, sí nos va a dar un panorama mucho más amplio de por qué las personas que son buenas sufren. El libro de Job se sitúa en la época del patriarcado. ¿Y esto por qué lo deducimos? Bueno, por varias razones. Primeramente, por la edad de Job. La Escritura nos da a entender que más o menos a la edad de 70 años Job pasa por esta etapa de sufrimiento. Y después de atravesar este momento difícil, Job vive 140 años más. Por lo tanto, si hacemos una simple suma, estamos hablando que Job vivió aproximadamente 210 años. Y sabes, eso coincide con la edad de vida de los patriarcas. Encaja perfectamente. Muchos creen que Job realmente no existió, sino que es un personaje literario. Sin embargo, en lo particular, yo te aconsejo mantente en reserva. No me creas a mí, pero tampoco creas que Job no existió. Investiga, estudia. Pero en lo particular, yo creo que Job sí existió.
existió, porque hay una situación, Ezequiel 14:14 nos dice: si estuviesen en medio de ellas 3 varones, ¿y a quién nombra? A Noé, a Daniel y a Job. Entonces Job es comparado con personas, o es nombrado entre personas que realmente existieron. Por lo mismo, entiendo que es un personaje que realmente existió, y un personaje que existió en la época del libro de Génesis. De hecho, se entiende que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia, el que fue escrito primero, antes que Génesis. No que sucedió primero, que fue escrito primero. Y que más o menos Job está situado un poquito antes de Abraham. ¿Por qué? Porque vemos que todavía no existe el pueblo de Israel en el momento en que Job está viviendo. No hay judíos todavía, ni él ni sus amigos. Estaremos viendo en las próximas semanas cómo él interactúa con algunos de sus amigos, y cómo estos tampoco son considerados judíos. Tampoco hay ley, nunca se menciona la ley, y hay sacrificios que ellos dan. Vemos que todavía no son regidos por un sistema ofrendario que Dios les haya dado. Ellos sí dan ofrendas, pero por convicción, tal y como lo hacían los patriarcas en el Antiguo Testamento. A Job se le adjudican 4 características dentro de la Escritura: íntegro, recto o intachable, temeroso de Dios y justo o apartado del mal. Así es que tú y yo tenemos que entender que Job era una persona inocente, que no merecía ese sufrimiento tan amargo que padeció. ¿Por qué el humano sufre en ese mal? Entendiendo que cuando yo hablo de una persona, bueno, estoy hablando dentro del género humano, obviamente, porque aquí hay personas que pudiéramos entender que son más buenas que otras. Obviamente, cuando tú y yo nos comparamos con Dios, nadie es bueno. Pero el sufrimiento de los inocentes está registrado en las Escrituras, y no solo con Job. ¿Recuerdas el Evangelio de Juan? En el capítulo 9, versículos del 1 al 3, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido viejo? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto nos lleva a pensar que el sufrimiento de los inocentes tiene un propósito que tú y yo muchas veces no entendemos. Quizá no encontremos la respuesta de nuestro propósito en el libro de Job, pero sí vamos a entender que tenemos una mente totalmente inferior a Dios, y que por eso tú y yo no entendemos muchas cosas. El problema, o nuestro problema, es que tú y yo queremos entender las cosas como Dios, queremos encontrar respuestas ante por qué a veces atravesamos momentos de incertidumbre, atravesamos momentos de problemas, de dolor, complicaciones, y las queremos entender, queremos respuestas, y entonces queremos bajar la sabiduría de Dios y entender por qué atravesamos lo que atravesamos, y terminamos deformando los verdaderos motivos y los planes de Dios. Job es un libro fascinante, difícil de entender, y sabes, parte de su complejidad en el entender es porque es un lenguaje demasiado antiguo, es un hebreo muy antiguo, y entonces eruditos y estudiosos de ello no han podido entender algunas palabras que el libro nos enseña, y no están comprobadas que su traducción haya sido literal o bien comprendida. Se utiliza el contexto para poner esas palabras ahí, pero no están comprobadas que estén bien traducidas. Aproximadamente 110 palabras dentro del libro de Job se tiene duda de la claridad, y por lo tanto no hay la certidumbre de que se haya entendido correctamente. Repito, esto es dado por los grandes historiadores y los eruditos. El libro de Job desconoce quién fue su autor.
Y está dividido en 3 grandes secciones. Inicia con un prólogo, es decir, el libro de Job inicia con un contexto. Hubo un varón en la tierra de Uz llamado Job. Es como decir, había una vez en un país muy lejano un varón llamado Job. Y así inicia este prólogo que dura los 2 primeros capítulos. Y cierra con un epílogo en el capítulo 42, que nos sirve un epílogo, bueno, para cerrar la trama y para que tú y yo terminemos reflexionando sobre la vida de Job, en la cual estaremos viendo cómo Job se arrepiente de sus pensamientos y de la idea que él tenía de Dios y de cuestionar a Dios. Porque cualquiera de nosotros puede ser Job. Tiene una parte central, que es desde el capítulo 3 hasta el capítulo 41, la cual es poesía. Mi hermano, ve leyendo el libro de Job, enamórate de la poesía hebrea. Es una poesía sapiencial. Y así es que hoy estaremos bosquejando todo el libro con un tema introductorio. Estaremos viendo todo el libro, estaremos viajando por esa tierra de Uz, la cual no tenemos confirmado que realmente haya existido. Si existió, existió en la península arábiga, en Negev, que está al sur de Israel, pero eso no está totalmente confirmado. Así es que listos para viajar conmigo por la tierra de Uz, a visitar a Job. Vamos a orar para dar inicio. Amado Padre, te alabamos y te exaltamos porque tu palabra no solamente nos enseña a caminar con inteligencia y con capacidad dentro de este mundo, sino que también tu palabra es hermosa, Señor. Es hermosa en la forma en que tú la plasmaste y cómo la traes a nosotros, entendiendo siempre que somos sabios hasta cierto límite, que jamás podremos llegar a tu sabiduría. Señor, hoy y las siguientes semanas que estaremos estudiando este maravilloso libro, Padre, danos el entendimiento y danos la humildad de entender que a veces nosotros nos equivocamos en tomar o en resumir o en entender ciertas circunstancias y darlas por hecho. Señor, ayúdanos a crecer en fe, que este libro nos ayude en ese propósito, a crecer en fe, y que a veces sencillamente aceptar las cosas por cómo sucede, no tratando de entenderlo todo y tampoco de tratar de tener respuestas para todo. Sencillamente confiar en que tu plan es bueno y que tú eres bueno con nosotros y que en ello nosotros descansamos y confiamos, a pesar de que a veces tengamos que pasar adversidad. Que jamás lleguemos a terminar pensando como estos seres que están plasmados en la Escritura, en el libro de Job, terminaron pensando. Señor, ayúdanos a tener claridad y a confiar en ti, a crecer en fe, a madurar y a caminar en obediencia. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Ok, nuestro primer encabezado, la integridad no se desquebraja. Y esto está basado en los primeros 2 capítulos. Y nos habla de Job, ¿verdad? Que por cierto, es un hombre que tampoco parece tener una traducción fidedigna. Hay una palabra que es un tanto extraña en el hebreo antiguo, ¿verdad? Que es la palabra más cercana que podríamos entender que se traduce como Job, y es Iyob. Pero esta significa odiado y perseguido, que no encaja mucho con el personaje. Por lo mismo, no está comprobado que esta sea la palabra que se traduce como Job. No está comprobado que esta realmente haya sido su nombre. Pero bueno, Job se nos dice que es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos que la vida de Job en este momento nos está enseñando que él es un hombre que ama a Dios y que hace lo correcto delante del Señor.
y que ha sido bendecido, que tiene en total 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. También podemos ver en el primer capítulo que nos describe que Job tiene una posición económica elevada. Y hasta aquí pareciera tener todo absolutamente sentido, ¿verdad? Porque vemos a un hombre que tiene estas características: temeroso de Dios, que busca a Dios, que alaba a Dios, que hace sacrificios a Dios, y como resultado de ello, ¿qué? Le debe de ir bien en la vida. Y es precisamente lo que pasa con Job. Le está yendo hasta este momento muy bien en la vida. Y entonces la fórmula que a veces tú y yo creemos que funciona, aquí la comprobamos. Obedece a Dios y te va a ir muy bien. Y a veces así nosotros operamos, o así queremos operar. Y por eso cuando buscamos algo, cuando deseamos algo, venimos a la iglesia, oramos, leemos y nos comprometemos con Dios, porque pensamos que esa es la forma que nosotros nos tenemos que comportar, y Dios en ese momento está obligado a bendecirnos. Esta se llama la fórmula de la retribución. Pero sabes, no es infalible. Esto no es lo que Dios quiere mostrarnos a través de este libro. Es un error que tú y yo tenemos, que creemos que por obedecer a Dios, Dios me tiene que compensar en todos los sentidos, en lo espiritual y en lo material. Si Dios es justo, Él debe de gobernar el mundo con justicia. De hecho, esto es lo que parece que nos enseña el libro del Proverbio. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y entonces parece que hemos encontrado la fórmula de cómo tenemos que comportarnos en la vida. Pero ¿qué pasa con Job? Vemos que es un buen hombre, pero que le ocurre una gran tragedia, la cual entonces no parece ser justa. Job es un buen hombre y le está atravesando un grave dolor, y esta es la incógnita que tenemos: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios le permitió a Job atravesar este sufrimiento si Él lo está haciendo bien? Estamos tranquilos, Señor, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué Dios manda sufrimiento a una de las personas que le siguen y que aparentemente son buenas? Si este pensamiento de la retribución fuera correcto, entonces no hay más que de dos sopas. Si Dios no me está retribuyendo el bien que yo estoy haciendo al obedecerle y al seguirle, entonces eso significa que Dios es malo o es injusto. Job 1:12 dice: dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. La próxima semana, que estaremos viendo los primeros 2 capítulos de este libro, hablaremos más de este personaje, porque a veces pensamos que Satanás se arrastra desde el infierno y sube a los cielos y tienta a Dios. La palabra que se traduce como Satanás es Satán. Es una palabra hebrea que significa el adversario. Esto rompe nuestra idea de lo que a veces entendemos de este libro, pero eso lo veremos con mayor profundidad, si Dios lo permite, la próxima semana. Este personaje le hace ver, este opositor, le hace ver a Dios que quizás Job está siguiéndolo porque lo está bendiciendo, y que a lo mejor esa no es la mejor forma de gobernar el mundo. Y a través de eso, Job pasa una prueba sumamente difícil, y como estaremos viendo, Job va a vivir un viaje emocional totalmente con grandes subidas y con grandes bajadas. Pareciera en un principio que Job es fuerte, que Job es valiente, que Dios es arrojado, que tiene una fe inquebrantable y que siempre va a amar a Dios y entender que Dios es justo. Y pareciera salir Job triunfante de la primera prueba. Capítulo 2, versículos 9 y 10.
Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con su lado. Wow. Así pensaba la esposa, ¿cómo pensaría la suegra? Terrible, ¿verdad? Vemos que hasta aquí Job es valiente. Excelente respuesta, Job. Parece haber conseguido la victoria en esta prueba. A pesar del gran dolor y de la gran adversidad, del sufrimiento que está pasando, no culpa a Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender tú y yo de esto? Por eso la pregunta que tú y yo tenemos que replantearnos es: ¿Dios recompensa realmente a los buenos? ¿Dios permite el sufrimiento en nosotros por razones que no conocemos? ¿Es justo que Dios permita el sufrimiento en sus hijos? John Walton, que es un erudito, en un comentario que él escribió, nos dice: este libro nos enseña cómo Dios obra en el mundo y no cómo resuelve las cosas en el cielo. Este es el centro del libro. Dios nos quiere mostrar que tiene el control sobre todas las cosas, aún las cosas difíciles, y que tú y yo no entendemos. Tú y yo no debemos de pensar, ni mucho menos tratar de entender las decisiones que toma Dios en nuestra vida. Mucho menos pensar que Dios puede ser tentado, que alguien que aparentemente se arrastra del infierno al cielo y que le presenta a Dios una perspectiva que quizá él no haya visto, que quizá él no entendía, y se la cambie y le sugiera algo. Mis hermanos, el dolor puede llegar aún a sus hijos, aún a aquellos que hemos sido justificados por el Señor. Es ahí donde tú y yo tenemos que mostrar confianza en estas circunstancias inesperadas, en estas dificultades que no nos gustan y que normalmente muchos atravesamos. Vemos en estos primeros capítulos cómo Job sostiene su integridad y su fe, aun cuando todo parece ir en contra. Segundo encabezado, la integridad no cuestiona a Dios. Capítulos del 3 hasta el 27. Y aquí decíamos que a partir del 3 empieza la poesía hebrea y empieza la parte central, la parte poética. Y el capítulo 13 inicia con un diálogo de Job maldiciendo el día en que él nació. Y veremos cómo este libro en las siguientes semanas está estructurado. Está estructurado en ciclos. Job tiene un diálogo, sus amigos responden, otro de sus amigos tiene un diálogo, Job responde, otro de sus amigos tiene otro diálogo y Job responde, y así tiene sus ciclos. Empieza el capítulo 3, Job hablando, maldiciendo el día en que él nació, y vemos la respuesta del primero de sus amigos, Elifaz, temanita, de la región de Edom, lo que hoy es Jordania, al sur de Israel. Vemos que no es considerado todavía judío. Job responde y habla después de esto su amigo Bildad, surita, de la región de Arabia. Job le responde y después de él habla Sofar, su otro amigo, el Namatita, otro que tampoco es judío, de Nama, lo que hoy conocemos como la península del Sinaí, ciudad en Egipto que está entre el Mar Rojo y el monte Sinaí. Job le responde. Y así vemos este primer ciclo. El segundo ciclo es prácticamente lo mismo, nada más que se rompe, porque el tercer amigo ya no alcanza a hablar. Y esto es obvio que ya no llegó a intrometerse en el discurso, porque la intensidad de la plática ha subido mucho de tono. Y por eso Job está enojado con ellos y ha dejado de hablarles, porque está en total desacuerdo con lo que dicen. Job se habla y se menciona y se dice y se sabe inocente, que no merece tal situación y que Dios no es justo y no es justo la forma en que gobierna,
Porque si Él debe gobernar conforme a su justicia, Él tendría que mantenerlo en bondad y en bendición. Pero que no es justo porque Él está haciendo bien las cosas y que Dios lo ha hecho perder a sus 10 hijos, perder toda su fortuna y perder la salud. Mis hermanos, ¿cuántos llegamos a pensar que Dios es injusto con nosotros? Y que no nos está dando lo que merecemos. Porque nosotros asistimos cada 8 días a la iglesia. Oramos. Leemos nuestra Biblia todos los días. Y que tratamos de llevar una buena vida. Y que por eso Él está comprometido y debe de bendecirnos. Y en la manera como lo hace, muchas veces no lo expresamos, pero ¿cómo se queda en nuestro corazón ese sentimiento con la idea de que Dios es el justo? ¿Qué diremos cuando nos pasan cosas malas? Dios es el justo. No merecemos lo que llegamos a veces a vivir. Job es lo que está pensando. Job capítulo 16, versículo 11. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Señor, qué injusto eres. Sin embargo, sus amigos piensan de una forma totalmente distinta, aunque en el fondo es la misma. Porque ellos también piensan que Dios debe de gobernar con este principio de retribución y de justicia. Y si Dios es justo, entonces Él paga de buena manera. Y si Job la está pasando mal, es porque hay pecado en tu vida, Job. Y los 3 amigos tienen exactamente el mismo argumento. Job capítulo 4, versículo 7. Elifaz hablando dice: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los ricos? En otras palabras, si tú estás padeciendo, Job, confiesa tu pecado. Porque un inocente, una persona que es realmente recta, no puede padecer. Y si este en algún momento padece, es porque está ocultando pecado. Bildad, capítulo 8, versículo 4 dice: si tus ojos pecaron contra Dios, Él los echó en el lugar de su pecado. Qué terribles confesiones y qué terribles argumentos. Porque lo que está diciendo Bildad es: si tus hijos perecieron, y se les derrumbó la casa y los aplastó, es porque ellos pecaron contra Dios. El Señor les envió el juicio que merecían. Por lo tanto, que se haya derrumbado en su casa sobre tus hijos es la consecuencia de su pecado. Wow. Qué difícil y qué complicado y qué doloroso es no solo que lo que estás atravesando, sino que tus amigos llegan y te señalan: eres un pecador. Dice el viejo adagio en el mundo: con estos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Job siempre responde: yo soy inocente, yo no he hecho absolutamente nada. Lo que pasa es que ustedes son los inútiles consejeros, no me conocen realmente. Job en todo su discurso y en todo el libro se la pasa defendiéndose una y otra vez. Job capítulo 16, versículo 15 en adelante: cosí silicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Hermosa la poesía hebrea, ¿verdad? Pero ¿qué nos está diciendo este versículo 18? ¿No te parece un tanto conocido? Sobre todo aquellos que hemos estado viendo el libro de Génesis. ¿Recuerdas lo que Dios le dice a Caín cuando mató a Abel? Génesis 4:10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si tú comparas estos dos versículos, son palabras muy similares, pero con una idea totalmente opuesta. Porque Job ahora le está diciendo a la tierra: no cubras mi sangre, deja que mi sangre clame a Dios. Pero eso no es un clamor de Job pidiéndole ayuda a Dios, sino es un clamor de acusación a Dios.
y de declaración a su inocencia. Señor, ven, mi sangre está siendo derramada en la tierra por ti. En el capítulo 27, versículos del 1 al 6 dice, reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma está en mí, y hay aliento de Dios en mis narices. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo justifique hasta que muera, no quitaré mi integridad. Mi justicia tengo asida, y no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Y así vemos el discurso de Job constantemente insistiendo en su inocencia, pero al mismo tiempo está considerando injusto a Dios. Job 9 del 19 al 23 dice, si habláramos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de su juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificaré, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haré impuro. Si fuese inútil, robaría casa de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga al perfecto y al impío, él los consume. Se azote, mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Terribles y tremendas palabras de Job a Dios. Sin embargo, Job no quita el dedo del renglón de su inocencia. Y él en su corazón está diciendo, joven, Dios es injusto, estás permitiendo que ellos sufran en demasía. Y así iremos viendo, veíamos como en el capítulo 2 él salía con victoria, ahora ya no. Y así vemos cómo joven, en un estado emocional, está en una montaña rusa de emoción, con subidas y bajadas. Reconoce la soberanía de Dios, pero al mismo tiempo también dice, Dios es injusto. ¿Qué tanto a veces nos parecemos a Job? Cuando nos encontramos en la aflicción, no entendemos por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Hay momentos en que quisieras tener a Dios cara a cara. Decirle, Señor, explícame por qué estoy atravesando esto si yo estoy haciendo bien las cosas. ¿Por qué aún las personas que están cerca de mí me señalan? Qué terrible es vivir esta situación. Y qué terrible es para nosotros que cuando nosotros estamos pasando por una desgracia, por un mal momento, alguien se acerca y nos diga, ya, confiesa tu pecado. Sobre todo, cuando no entendemos el por qué pasamos lo que pasamos. ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Y lo único que terminamos haciendo es arrinconarnos a procesar nuestro dolor. Lo interesante de todo esto, independientemente del estado emocional de Job, es que nunca duda de la existencia de Dios, a pesar de su dolor, duda de su justicia, pero nunca pierde la fe de Dios. Quizás su pensamiento de la justicia de Dios es equivocado, pero tiene una fe inquebrantable, jamás dudará de la existencia de Dios en todo el libro. Así que tú y yo tenemos que aprender de esa fe que no se quiebra, esa fe que Job nos modelará. Aun cuando no entendamos lo que estamos viviendo y del por qué lo estamos viviendo. Tampoco podemos terminar entendiendo. Y eso, hermano, se lo digo de todo corazón. Nunca señales a tu hermano cuando lo está pasando mal. Porque nosotros cuando estamos en la adversidad no entendemos por qué está pasando lo que está pasando. Y no siempre es un castigo de Dios por su pecado. Nunca debemos de sacar conclusiones apresuradas. Busquemos la voluntad de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos. Por lo mismo, tú y yo tenemos que aprender que cuestionar a Dios no es lo mismo que perder la fe. Porque al final del día, Dios conoce nuestro corazón y sabe todas las dudas que tenemos. Y que tú y yo cuestionemos a veces a Dios de buena manera. Quiero ser muy empático en esto. De buena manera. Eso es parte de nuestra relación honesta con el Creador del universo.
Él sabe lo que está pasando en nuestro corazón. Él lo conoce mejor que nosotros mismos. Y que nosotros le terminemos preguntando, no por qué, sino para qué. ¿Para qué estoy atravesando esto, Señor? No lo veo. No lo entiendo. Contéstame. Este encabezado el último. El íntegro confía en Dios aún en la adversidad. Llegamos al capítulo 28, donde es un capítulo realmente maravilloso, que en medio de los discursos de Job y sus amigos se nos introduce por el escritor. Y nos empieza a hablar de sabiduría. Y nos dice que el hombre no puede hallar la sabiduría más alta, que por más que busque no la va a encontrar. Porque esa sabiduría, la sabiduría más elevada, solo le pertenece a Dios. Solo Dios conoce lo que pasa debajo de los cielos. ¿Por qué? Porque su sabiduría fue utilizada aún en la creación. Esta parte, decíamos, está en medio de los discursos de Job y sus amigos. Y podríamos entender lo que este capítulo es como un anticipo a lo que Dios le va a contestar a Job. Todos ellos están equivocados. Lo notable del capítulo 28 es que nos dice que sí, el ser humano es sumamente inteligente y que puede hacer muchas cosas, y que dentro de esas muchas cosas puede cavar en lo más profundo de la tierra y ser beneficiado de ello porque encuentra piedras preciosas. Pero por muy inteligente que sea el ser humano, por donde se mueva y por muchas cosas que llegue a lograr, no podrá encontrar la sabiduría más elevada, la cual solo le pertenece a Dios. Por lo mismo, no podemos terminar pensando que Dios va a gobernar el mundo con la ley de la retribución. Me porto bien, me tiene que ir bien. Me porto mal, quizá me vaya mal. Porque, mis hermanos, eso es ver de una manera sumamente simplista el mundo. Y tú y yo debemos de tener el conocimiento de que el mundo es sumamente complejo. Nuestro problema es que nosotros así lo queremos ver. Y si no sucede, cuestionamos a Dios y queremos entender cómo Dios gobierna el mundo. Pero el escritor de este capítulo nos dice que Dios gobierna el mundo con su sabiduría y que esta es inalcanzable para nosotros. Es como si quisiéramos darle un libro a León y que no lo lea, o ponerle un problema de álgebra o de matemáticas sencillas, ¿verdad? Que nos haga una división o una resta o una multiplicación a un caballo. Es demasiado para ellos. Y así es la sabiduría de Dios. Es demasiado para nosotros. Está muy lejos de nosotros. No la podemos hallar, aunque seamos muy capaces, aunque el ser humano sea sumamente inteligente y pueda hacer muchas cosas, ir a lo más profundo de la tierra, pero a pesar de ello no tenemos la capacidad para terminar entendiendo si Dios es justo o no lo es. Y mucho menos tomar una decisión, una conclusión de ello, entendiendo cómo Dios gobierna el planeta. Y esto, mis hermanos, tiene que ver con el principio. Está relacionado con el principio, con el árbol del bien y del mal. Porque hay algo que el ser humano quiso hacer en ese momento, y es tener su propia definición de lo que es bueno y lo que es malo. Dios nos dijo, esto no lo hagas, esto es malo. Pero el hombre dijo, no. ¿Sabe Dios? Y compró un discurso, una mentira, que le sigue funcionando al diablo miles de años después. Y entonces el ser humano quiso definir nuevamente lo que era bueno y lo que era malo. Pero las evidencias son obvias que nos equivocamos, que nosotros no tenemos la capacidad de definir lo que es bueno y de lo que es malo. Para definir ello se necesita una sabiduría mayor a la nuestra. Y es así podrá definir lo que es bueno y lo que es malo. Tú y yo no la tenemos. El ser humano en general, decíamos, es como pedirle a un caballo que nos lea un libro y que nos haga un resumen y que le haga un exégesis. Mucho para Dios. El problema es que el ser humano se siente salvo y anhela cada día más sabiduría. Y realmente el ser humano sí tiene acceso a sabiduría. Es realmente sabio
dentro de la creación, comparado con lo que es la creación. Pero jamás podrá ser sabio en decirle a Dios cómo debe de gobernar la creación. Aún piensa en aquellos eruditos, en las personas más sabias que este mundo ha tenido, premios Nobel, grandes descubridores. Ellos a lo mejor tendrán mucha sabiduría en una cosa, pero gran ignorancia y debilidad en otras áreas de su vida. Este capítulo nos termina diciendo que no importa que el ser humano tenga la capacidad de ir lo más profundo de la tierra, porque en ningún lugar se encontrará la sabiduría, a menos que aquel que la tiene nos ayude a entender cómo se debe de gobernar este mundo. Y solo hay un lugar que el ser humano pudiera acudir para poder hallar esta sabiduría. ¿Y sabes cuál es? El umbral de la muerte y el sepulcro. Es ahí donde la muerte nos terminará diciendo: oh sí, hemos oído del Hakmah de Dios, de la sabiduría de Dios. Él es quien sabe dónde se encuentra, porque es de esa forma en que Él ordenó el universo. Y aunque a veces a ti y a mí nos pareciera que el universo es un caos, para Dios no es así, porque para Él hay un orden que tú y yo no entendemos. Y como iniciamos pensando en este libro de los Proverbios, tú y yo tenemos que entender que también es sabiduría, y una sabiduría que en lo general funciona. Pero si queremos llegar a esa sabiduría que solamente Dios tiene en los casos de cuando Proverbios no se cumplen, sabes, sencillamente tú y yo no vamos a encontrar esa respuesta en el universo creado, porque no es algo a lo que el ser humano pueda acceder, solo es accesible para Dios. Así es que la sabiduría que nos da Proverbios, esa es la sabiduría a la que tú y yo tenemos acceso, y debemos confiar en ella. Y también tenemos que confiar que Dios siempre hace lo correcto. Llegamos al capítulo 29 y al capítulo 31, y iremos viendo cómo Job continuará con su defensa, para que en el capítulo 32 aparece un cuarto amigo, el más joven de todos, de nombre Eliú. Y él se avienta un discurso más largo que los que yo me aviento los domingos. 6 capítulos dura su discurso. Y él nos dice por qué él está molesto con Job. Y le dice: es porque tú te estás sintiendo más justo que el mismo Dios. Y también Eliú está enojado con sus 3 amigos, porque no han podido refutar a Job, y porque lo están declarando culpable sin ningún tipo de evidencia. Y en pocas palabras, el fondo también es el mismo. Él cree que Dios, al ser justo, gobierna con justicia, es decir, retribuye de buena manera a los que viven según su voluntad, a los que viven moralmente correcto, porque recordemos que aquí no hay ley todavía. Sin embargo, a este principio de justicia Eliú le da una diferencia, le da un matiz, y nos dice que Dios, dentro de su justicia, puede anticipar el sufrimiento de alguien para sacudirlo un poco, y así esta persona se vuelva alguien que haga lo correcto delante de Dios, y principalmente para evitarle el sufrimiento en un futuro, para evitarle mayores dificultades. Job 33, capítulo 12, 24 dice: he aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé: ¿qué mayor es Dios que el hombre? ¿Por qué contiendes contra él? ¿Por qué él no da cuenta de ninguna de sus razones? Sin embargo, en una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño y visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres
y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de algún elocuente mirador, muy escogido, que anuncia el hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. En otras palabras, ¿qué nos dice Eliú? Que el Señor, puede inclusive hacernos tener pesadillas en la noche durante nuestros sueños, con el fin que cuando tú y yo despertemos tomemos buenas decisiones. También dice que Dios puede permitir que alguien enferme al grado de estar al borde de la muerte, y que en su lecho de muerte él termine convirtiéndose a Dios, y que Dios lo va a retribuir ya como seguidor de Dios en alguien, ¿verdad? Le va a dar nuevamente la vida y lo va a convertir en alguien que viva ya de una manera correcta el resto de su vida, ahora que ya tiene una relación con el Señor. Y esto le ayudará a evitar el sufrimiento en el futuro. La idea que nos quiere transmitir ellos es que en realidad hay personas que sufren sin haber hecho nada malo, pero hay grandes razones por las cuales el hombre atraviesa por estos momentos de dolor, las cuales no conocemos, al menos de una manera inmediata. Y que Job se está equivocando al señalar que hay cosas que se le salen de las manos a Dios, y que al parecer Dios es cruel, porque el problema de Job es que no está analizando todo, solamente se está basando en sus propias circunstancias. Así que tenemos a los tres amigos de Job acusándole de ocultar su pecado, y que por eso está en las condiciones que él está. También tenemos al joven Eliú reconociendo que puede estar sufriendo, pero es porque Dios lo está preparando para evitar un mayor sufrimiento en el futuro. Pero de esta manera también pudiéramos entender que no es lo más justo, y por ende también Eliú está errando en su discurso. Sin embargo, Eliú, como vimos, le está dando un giro a la conversación, y quizá Eliú piensa mucho como a veces tú y yo llegamos a pensar: Dios me está dando este sufrimiento porque me está fortaleciendo el carácter. Dios me está dando este sufrimiento porque quiere que crezca y que madure, y para que yo no sufra más en un futuro, para que yo aprenda a tomar las mejores decisiones en mi vida. Sin embargo, a veces tú y yo sí llegamos a pensar así y lo manifestamos, pero ¿qué se queda en nuestro corazón? Ese corazón que Dios tiene acceso. No se nos queda muchas veces ese sentimiento de que no expresamos, de que sí, entiendo tu soberanía, pero qué trabajo me cuesta aceptar. Y vivimos no del todo convencidos de lo que estamos atravesando. Y debemos entender por qué no tenemos la sabiduría de Dios. Al final, llegamos al discurso que el mismo el Señor da, el cual se le aparece a Job en un torbellino, y le dice a Job 38:2: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? De una manera de decirle a Job que equivocado estás. Entonces el Señor, en un acto de misericordia, empieza a dar un viaje a Dios, a Job por el universo, y lo regresa a Génesis 1 y le empieza a preguntar: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos a la tierra? ¿Quién estableció sus límites al mar? ¿Alguna vez le has dado órdenes a la mañana? Sabemos que el sol sale y se mete a diferentes horas del día. ¿Quién le da esa instrucción?
Evidentemente, ¿cuál es la respuesta de Job? No, yo no sé. Yo no estaba ahí. Yo no puedo responder ninguna de tus preguntas, Señor. Y Dios le empieza a hablar a un nivel macro, pero después le dice, bueno, entiendo, eres al fin y al cabo un ser humano. Te voy a hablar de algo más sencillo. Y lo lleva a un nivel micro. Y le pregunta, ¿alguna vez has visto cómo tienen sus piedras cabras monteses? ¿Sabes? Yo le di la llanura a los otros salvajes. Y así le empieza a dar varios ejemplos de Job. En resumen, Dios le dice a Job, ustedes son unos soberbios como seres humanos. Piensan que porque han podido domesticar a algunos animales salvajes, ya son todos sabios. Pero no terminan de entender que hay otros animales que son incapaces de controlar. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo, ustedes lo que pueden controlar como seres humanos es sumamente pequeño. Y con eso, llenos de soberbia, se sienten sabios. Pero la sabiduría más alta solo le pertenece a Dios. Lo interesante de todo el discurso del Señor, lo que le está diciendo a Job es que, ¿sabes? El mayor problema que tienes, Job, y el mayor problema que muchos de nosotros tenemos, es que vivimos y analizamos las cosas y tomamos decisiones y conjeturas centrados en nosotros mismos, centrados solo en lo que nosotros vivimos y en lo que nosotros nos pasa. Pero Dios le está diciendo a Job, no eres el único de mi creación. Hay miles de millones a los cuales Dios dirijo. Job 40, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender contra el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más, no volveré a hablar. En fin, la respuesta de este libro de por qué los buenos o los inocentes a veces sufrimos o sufren, es que tú y yo debemos de entender que a veces las cosas y el sufrimiento que tenemos son cosas que el mismo mundo. Vivimos en un buen lugar para vivir. Dios nos dio un buen lugar para vivir, pero no deja de ser un mundo cruel. Y sabes, el ser humano no puede gobernarlo por un solo día. Esa es la complejidad que tiene el mundo y que nosotros no entendemos. Y es por eso que Job queda impactado por el recorrido que Dios le da por el mundo. Y termina reconociendo, Señor, nada puede frustrar tus planes. Había oído hablar de ti y pensé que te conocía y que entendía todas tus obras, pero ahora realmente te conozco. Mis hermanos, esa es la humildad que Dios busca de nosotros. Esa es la humillación que Dios quiere del ser humano. Después de hablar con Dios, Job ha cambiado de mentalidad y elige la humildad ante Dios. Dios muestra su molestia con Job y con sus amigos por todas las conclusiones que ellos mostraron. Y les dijo, todos están absolutamente equivocados. Todos están equivocados. ¿Y sabes cómo responde Job? Hace sacrificios por él y por sus amigos. La historia termina dándole a Dios el doble de lo que tenemos. El doble de lo que poseemos. Pero tú y yo debemos entender esto. Y será mi oración en las próximas semanas que tú y yo lo entendamos. Que la gran diferencia, ahora que tú y yo vemos, es que Dios le ha retribuido a Job el doble. No porque haya tenido la deuda con él. Y
por eso le está regresando el doble como un pago, sino que más bien se lo está dando como un regalo. Porque Dios no estaba obligado a darle algo, Él no pudo darle nada. Pero ahora sabemos que Dios gobierna el mundo no por retribución, sino por su sabiduría. Por ello, por su sabiduría y por su generosidad, Dios le concede abundancia y gozo a Job, ese mismo y el doble que él antes tenía. Mis hermanos, en el universo pasan cosas mucho más grandes de las que tú y yo podemos comprender. Y muchas veces esto no encaja con la forma en que tú y yo pensamos de cómo es el bien y de cómo es el mal. Y tú y yo tenemos que aceptar que no entendemos el por qué pasan las cosas y de cómo funciona el mundo y de cómo Dios gobierna el mundo. Nuestro problema es que a veces pretendemos enseñarle cómo debe de operar Dios. Pero tú y yo debemos en humildad confiar en su sabiduría. Después de eso, Dios le restituye el doble a Job. No como un pago, no como un acto de prosperidad vacía. Cuando entendemos algo correcto y Dios te tiene que retribuir salud, riqueza. Ahora entendemos que la riqueza no tiene relación con la rectitud. Es un regalo por parte de Dios. Así que mis hermanos, disfruta lo que tienes. Es un regalo de Dios. Si tú hoy puedes respirar es porque Dios está dando los oxígenos. Gracias, Señor, por ello. Si tú tienes hoy que comer es porque Dios te ha bendecido. Gracias, Señor, por ese regalo. Si tú tienes que vestir joven y tienes para ir a la universidad, dale gracias a Dios porque ese es un regalo. Si tú tienes inclusive para poder ir de vacaciones, dale gracias a Dios porque ese es un regalo. Disfrútalo cuando Dios te lo da. Y sabes, no sabemos cuánto va a perdurar ello, pero tampoco nunca dejes de confiar en Él. Tampoco cuestiones de que Él te dé explicaciones de las cosas que nos suceden. Solo confía en que Dios tiene lo mejor para ti. Porque sabes, las decisiones que tú y yo tomamos, las decisiones morales que tomamos, muestran la comprensión que tenemos del mundo y de Dios. No olvides que hay un mundo espiritual moviéndose, tomando decisiones sobre nosotros y nosotros enterarnos sin saber qué es lo que está pasando. Por lo tanto, la mayor bendición que tú has recibido, mi hermano, es esa fe inquebrantable que nos mantiene firmes a pesar de la adversidad, confiando en que Dios es fiel para sostenernos y misericordioso para bendecirnos. Que tú y yo terminemos entendiendo qué complejo es gobernar al mundo. Solo Dios puede hacerlo. Así es que las próximas semanas estaremos navegando por este libro. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Dios. Gracias porque a pesar de que nuestra sabiduría es sumamente limitada comparada con la tuya, Dios, y sin merecerlo, tú a veces nos das explicaciones que no tendrías por qué dar. Pero tú eres bueno y no las das. Este hermoso, bendito y maravilloso libro, Dios, es nuestra ley. No nos esforcemos, nos dices, en querer entender cómo gobiernas tú el planeta. Sencillamente confiamos en que lo haces bien, porque sabemos que tú eres bueno y que lo haces bien. No esperemos pagos tuyos, porque nos portamos bien como si nuestra buen comportamiento fuera por nosotros, entendiendo que ese es tu obrando a través de nosotros. Señor, ayúdanos a ser humildes, a quitar esa soberbia que pudiera haber en nosotros como humanidad, que queremos entenderlo todo y comprenderlo todo siendo tan limitados. Señor, confiemos en que tu sabiduría es suprema y que es inaccesible para nosotros,
y que no podemos entender muchas cosas. Y que por ello, Señor, nosotros no tenemos ninguna razón para cuestionar lo que tú haces. Y aún en medio de la adversidad que nosotros pudiéramos atravesar, tampoco tenemos el derecho de cuestionarte de eso. Sin embargo, Padre, sí debemos de confiar que tú en medio de todo ello estás, y que tú nos amas, y que tú nos sostendrás, y que tú nos ayudarás a atravesar por el valle aún de la muerte, Dios, y que estaremos contigo reinando por la eternidad, y que lo que hoy vivimos de este lado de la eternidad, Señor, no solamente son cosas pasajeras, y donde vemos tu amor y tu poder a través de lo que vivimos y de cómo lo vivimos y de cómo nos sostienes, de las bendiciones que día a día recibimos, empezando por las cosas que pudiéramos entender que son simples, pero que en realidad no lo son. Cosas como el oxígeno, Señor, que tú has dotado en nuestro universo de suficiente para que todos podamos respirar. Gracias, Dios, por maravilloso regalo. Que tu creación nunca se equivoque y nunca falle conforme tus órdenes. Y que todos los días podamos gozarnos de un nuevo sol y de una luna distinta. De que tenemos un hogar donde vivir, un planeta que tú has creado para nosotros, y en él habitamos. Y tenemos todo lo necesario para subsistir y aún más. Sinónimo de tu generosidad. Ayúdanos, Dios, a crecer en fe, a crecer en confianza, y alabarte y exaltarte, no importando lo que estemos viviendo. Y como iglesia, Señor, ayúdanos a no señalar a nuestros hermanos, haciéndonos sentir mal que por su pecado están viviendo lo que están viviendo. Todo lo contrario, tú nos ordenas a dolernos con aquellos que se están doliendo, a llorar con los que están llorando y a gozarnos con los que también se están gozando. Señor, ayúdanos en nuestros límites a acceder a la sabiduría que tú has dado para nosotros, que es suficiente para nosotros, y aplicarla a nuestra vida debe de ser suficiente para poder llevar una vida grata a ti. En el nombre de Jesús te lo damos. Amén. Amén.